Inversores, la actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos con algunos de los datos macroeconómicos más importantes de esta semana para destacarles que la compra de la vivienda en España ha crecido un 6,9%, que las ventas minoristas de Reino Unido se recuperan, pero menos y parcialmente de lo que se estaba esperando, que las exportaciones alemanas van a caer un 2% en el año 2023, que ha caído el desempleo semanal en Estados Unidos, que han subido con fuerza las ventas minoristas en Estados Unidos y que han caído los precios a la importación. Vamos a revisar ahora los mercados financieros. Vamos a comenzar por las bolsas para decirles que Frankfurt ha subido en la semana un 1,46%, París ha subido un 0,37%, Londres ha subido un 0,92%, en Madrid el IBEX 35 subió un 0,37% hasta los 8.127 puntos, el Standard & Poor's 500 se dejaba en Nueva York un 1,09% y el índice Nikkei en Japón se dejaba un 1,29%. En el mercado de divisas el euro con el dólar está en niveles de 1,03, el euro con el yen en 144,88 y el euro con la libra en 0,86. El mercado secundario de bonos a 10 años sitúa a Alemania en su bono a 10 años en alemán en el 2,02%, en España en el 3,03%, en Estados Unidos en el 3,82%. El petróleo en $87 el barril, baja en la semana un 8,63% y el oro en $1.752,20 la onza, se deja en la semana un 0,92%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En la actualidad quiero hablarles de las tensiones geopolíticas para hablar de dos cosas. Por un lado, el encuentro en el G20 de Estados Unidos, el presidente Biden con el presidente de China, Xi Jinping, y por otro lado, lo que ha sucedido en Ucrania, donde dos muertos como consecuencia de un misil que cayó en ese país provocó la alarma en la OTAN y por tanto una investigación de urgencia para ver si esos misiles eran de origen ruso y por tanto complicar todavía mucho más la situación que hay con la guerra entre Rusia y Ucrania, o por el contrario, como parece que es así en las primeras investigaciones, al menos Biden así lo dejó, así lo comunicó, parece que era un misil que no era ruso sino que era ucraniano, consecuencia de una desviación de misiles ucranianos para defenderse de los rusos, y por tanto los mercados financieros sufrieron en los momentos de tensión máxima hasta que se supo que posiblemente no era el misil de Rusia, pero todo ello aumentando la tensión durante la semana, cuando en la otra reunión lo que se ha estado intentando justo antes de que sucediera todo esto o en paralelo es reducir las tensiones entre Estados Unidos y China para evitar que los dos bloques, los comunistas y los países occidentales, sigan en una línea de confrontación que nos lleve a seguir avanzando en lo que nadie quiere mencionar, que es de nuevo la Guerra Fría y es el distanciamiento y conflictos entre los países comunistas y el resto de países. Por eso se han comprometido ambos a que si algún país utiliza armas nucleares, castigarle duramente. Estados Unidos ha hecho concesiones respecto a Taiwán y, como digo, buenas intenciones que esperamos que se lleven a obras también buenas que vayan en la dirección de que no se sigan enfrentando ambos bloques, porque esto podría llevarnos a consecuencias, desde luego ninguna positiva y desde luego y claramente imprevisibles. Así que en cualquier caso, buenas noticias en general, pero una semana de tensiones geopolíticas importantes. Con esto nada más, cerramos actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos por el periódico Expansión. La deuda se dispara por encima de 1,5 billones de euros, el 116%. El Banco de España calcula que la deuda pública de las administraciones públicas se ha incrementado en 71.715 millones de euros en un año, impulsada por el Estado. Periódico 5 días. 1,5 millones de hipotecas variables en el foco de la banca por el Euribor. Las hipotecas firmadas entre 2016 y 2021 no han pagado intereses hasta ahora. Preocupan los colectivos más vulnerables por posibles impagos. Periódico Diario de León. Vivund avanza en Villadangos con 6,5 millones de euros en ayudas de la Junta. La actividad de Vivund Pharma consistirá en la producción de medicamentos oncológicos. Periódico El Mundo. El turismo internacional está un 20% por debajo de las cifras prepandemia. Los visitantes extranjeros de Castilla y León llegan a los 808.000 entre enero y septiembre, mientras que en 2019 fueron 1 millón. El valor de la semana.
En el valor de la semana, en esta ocasión hemos seleccionado a AENA. Para hablar de esta compañía tenemos a Fran en el programa. Fran, bienvenido. Gracias. ¿Por qué AENA en el valor de la semana? Bueno, hemos elegido la compañía española AENA como gestora de aeropuertos y lo hemos hecho porque estos últimos días ha presentado su plan estratégico para los próximos años. Recordar que AENA, como su nombre indica, además es Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, es una empresa española. Bien es cierto que es una entidad pública empresarial que es líder en gestión de infraestructuras aeroportuarias por volumen de pasajeros y además gestiona nada menos que 46 aeropuertos que nos llevan a 90 países diferentes. ¿Cuál es esa noticia a la que hacías referencia? Bueno, esa noticia, como decíamos, es la presentación del plan estratégico para el periodo 2022-2026, las líneas maestras que van a guiar a la compañía en los próximos años, y además hay que destacar que en ese plan se detallaban o se centraba en 4 pilares principales. Uno de ellos la recuperación del tráfico aéreo, como no podía ser de otra forma, la subida de ingresos comerciales por cliente, de las cuales esperan que se incremente un 12%, sin duda una mayor contribución del sector exterior y una pequeña novedad, que es el desarrollo del negocio inmobiliario, lo que ellos denominan la ciudad aeroportuaria, algo que van a centrar y van a iniciar en Madrid, pero que posteriormente lo alargarán o lo harán extensivo a ciudades como aeropuertos como Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga, entre otros. Las previsiones dentro de este plan estratégico apuntan a poder recuperar el EBITDA, el denominado resultado operativo de la compañía que tenían antes de la pandemia, ese resultado pre-COVID que rondaba los 2.770 millones de euros, y además esperan llevar a cabo una inversión en este periodo de 4 años, algo más de 4 años, que pueda superar los 2.900 millones de euros. ¿Qué más nos puedes comentar respecto a este plan estratégico? Bueno, en paralelo con el gasto al que hacíamos mención que van a desarrollar durante el plan estratégico, la compañía va a mantener el que tenían previsto realizar en su plan climático, que aproximadamente es de unos 550 millones de euros. En línea con el plan estratégico y como 2 hitos fundamentales o más importantes a citar dentro del mismo, hay que decir que tienen un objetivo de alcanzar una cifra de pasajeros un 15% superior a la época pre-COVID, evidentemente al final de este periodo, y luego conseguir un payout del 80%, es decir, política que tiene que ver con los dividendos. En cuanto a la cifra de pasajeros, ya hay que avanzar, que ha ido muy bien en este último mes de octubre, y esperan conseguir el 87-90% de lo que tenían en la época pre-COVID ya al cierre de este año 2022. Y por otro lado, como decíamos, la recuperación del dividendo, esto es un aspecto muy importante, sobre todo para los accionistas, y es que primero se recupera y segundo, el objetivo que tienen en estos 4 años es llegar a destinar el 80% del beneficio que tenga la compañía a la retribución al accionista, algo que es sin duda muy destacable, y además con ello pretenden ser la compañía más atractiva dentro del sector aeroportuario en este aspecto. Y finalmente, ¿qué podemos decir o qué nos puedes decir del comportamiento del valor y la opinión de los expertos? Bueno, quizá el comportamiento no haya sido lo más o no es lo más importante. Sí que es verdad que ese día todos los valores del sector turismo cayeron en torno a un 2% el día que se anunció el plan estratégico, y en torno a un 3-4% IAG y Amadeus, pero bueno, en el año hay que recordar que cae un 15%, que el IBEX lo hace aproximadamente la mitad, y en cuanto a otro tipo de opiniones sobre la compañía, primero, la propia empresa considera que este plan estratégico es un plan prudente, que puede sufrir variaciones, sobre todo si los concursos de las zonas comerciales mejoran, y por tanto habría que variar ese plan. En el lado negativo, la compañía se ha visto muy afectada por la situación de costes energéticos, como es normal, y están a las expensas de una posible solución regulatoria, ya que las políticas de autoconsumo todavía no serían efectivas hasta dentro de 2-3 años. Y los expertos también consideran muy positivo en líneas generales el plan estratégico, en especial todo lo relativo a los dividendos, y además consideran que la compañía tiene un posicionamiento muy cómodo en un país como el nuestro, muy dependiente del turismo, y adicionalmente hay que poner un punto positivo adicional, y es que han sabido gestionar bien la época del verano, que ha sido muy difícil en los aeropuertos europeos, y en cambio en España lo han hecho con nota de sobresaliente. Muy bien, Fran, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya a la recta final con la agenda para la semana próxima. En la que destacamos el lunes precios de producción, el martes reservas semanales de crudo en Estados Unidos, el miércoles permisos de construcción en Estados Unidos, ventas de viviendas nuevas, el jueves informe de confianza empresarial en Alemania, y por último el viernes Producto Interior Bruto en Alemania. Con esto no nos queda más que despedir el programa, agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.